Buenas tardes a todos. Vamos a ver un nuevo video relacionado con estados límites de servicio y en este caso vamos a tratar someramente, brevemente, un tema complejo: control de las vibraciones sobre elementos tipo losa. Hemos tratado previamente, dentro de lo que definimos como estados límites de servicio, el tema de fisuración a través de 3 videos: uno general, uno enfocado en la normativa española de hormigón estructural y otro de losas, control de fisuración en losas, y el tema de deformaciones a través de un video que trata el tema de deformaciones en sistemas de vigas, básicamente. Ahora vamos a ver el tema pendiente, que es vibraciones. Allá por 1828 ya se introdujo el concepto de rigidez relativa frente a las vibraciones. Treadgold escribió en esa época que las vigas de grandes luces tienen que ser construidas con una mayor altura, de modo de evitar los inconvenientes, así le llamó, de que todo se mueva en una habitación cuando alguien camine por ella. No es una manera muy ingenieril de definir como parámetro el problema, pero sí era muy gráfica. Es una cita extraída de la referencia que está abajo mencionada. En la actualidad, el mejor conocimiento de los materiales componentes y el desarrollo del método de diseño bajo cargas últimas, llamado anteriormente método de rotura, se llama método de estados límites, permitieron lograr diseños más ajustados y secciones más esbeltas, asociados también con coeficientes de seguridad más reducidos. Esto pasó con todas las normativas, ¿sí? No importa si son los códigos ASI 318, las normativas de otros países. No me refiero a los eurocódigos porque los eurocódigos nacieron ya con este concepto, son relativamente recientes. Y también pasó en nuestro país el antiguo reglamento CIRSOC 201-82, basado en la normativa alemana DIN 1045 de la década del 70. A modo de ejemplo, trabajaba con un coeficiente de seguridad de flexión de 1,75. Según el ASI 318-2005 o nuestro reglamento, y para una relación usual entre cargas permanentes y sobrecargas L sobre D de 0,3, el factor de seguridad global es del orden de 1,46. ¿Sí? Cabe mencionar que puede inclusive la relación L sobre D ser algo menor a 0,3, por ejemplo para estructuras de departamentos, estructuras de oficinas, en cuyo caso ese factor puede reducirse un poquitito más. Entonces, 1,46 frente a 1,75, uno puede decir esto a qué compromisos adicionales tengo que asumir cuando adopto este criterio. Bueno, estructuras correctamente diseñadas resultan, trabajando en estado de servicio, bajo tensiones más altas en hormigón y acero para el nivel de cargas de servicio con el nuevo reglamento, con el código ASI 318-2005, que con códigos, por ejemplo, ASI 318 de años anteriores. Esto implica cuadros de fisuras en zonas en estado 2 más importantes, más extensas, deformaciones por fluencia lenta más relevantes si las tensiones permanentes de compresión son importantes. Todo esto implica mayores flechas a largo plazo y cuadros de fisuras más visibles. Con respecto a las vibraciones, en general las estructuras de hormigón armado no suelen presentar problemas de vibraciones en sistemas de losas. No obstante, vamos a ver enfoques simplificados, muy simplificados, para evaluar si ello es válido para la estructura que estemos analizando en particular. Siempre tenemos que verificar adicionalmente el confort en edificios en torre, dado que las aceleraciones inducidas por tormentas severas pueden ser percibidas por los ocupantes y generar situaciones desagradables para los mismos, que ocasionan la necesidad de implementar soluciones estructurales, tal cual lo vimos en estructuras para cargas horizontales en una serie bastante extensa de videos. La imagen siguiente. Como definiciones básicas para introducirnos en el tema, periodo y frecuencia son conceptos que ustedes ya probablemente conozcan, probablemente no, seguro conocen. El periodo de una oscilación es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la oscilación.
es el lapso que separa dos instantes en donde el sistema se encuentra exactamente en el mismo estado. El periodo es inverso de la frecuencia. Gráficamente lo vemos en el dibujo. La frecuencia natural y vibración libre. La frecuencia natural es aquella en la que un sistema mecánico seguirá vibrando luego de que quitamos la carga que dio origen al movimiento, y este estado de vibración se denomina vibración libre. Con respecto al amortiguamiento, es la capacidad de una estructura de piso de recuperar su estado de reposo luego de que el mismo ha iniciado una vibración producida por alguna fuerza perturbadora, fuerza dinámica. Es la capacidad del sistema de disipar energía de movimiento. ¿Sí? Todas las estructuras tienen un mayor o menor grado de amortiguamiento, en función de la tipología. El fenómeno de resonancia se presenta cuando la frecuencia perturbadora de la fuerza aplicada sobre la estructura, la acción, es muy semejante a la frecuencia natural de la estructura. Entonces hay una amplificación que se magnifica en el gráfico, que puede eventualmente producir el colapso de la estructura, tal cual ocurrió en el puente de Tacoma, que ustedes lo deben conocer, me imagino. Con respecto a una estructura real, las estructuras reales tienen muchas frecuencias naturales, cada una asociada con un modo particular de vibración. Podríamos pensar en forma idealizada que una estructura de edificios como el de la izquierda, pensar la masa concentrada a nivel de cada piso, y por lo tanto si tiene n pisos tiene n modos de vibrar. La frecuencia de menor valor es la que tenga menor energía de deformación, la llamamos frecuencia fundamental. Como factores que son realmente importantes para la percepción de las vibraciones, los seres humanos tenemos que tener en cuenta que somos más sensitivos a las vibraciones que las mismas estructuras y los elementos de cerramiento. Esto implica que las restricciones de los reglamentos para evitar daños no estructurales, que vamos a mencionar muy brevemente, no son elementos que garanticen el confort de los ocupantes. La percepción humana, por otro lado, depende de varias variables: del tipo de actividad que desarrollemos, de la dirección de la vibración, de la amplitud de la misma y de la frecuencia de la vibración. El umbral de percepción sería a partir del cual significativamente percibida por el usuario es diferente según el destino. Por ejemplo, es mucho menor en una habitación que en una oficina llena de personas trabajando, y a su vez el umbral es más alto en un gimnasio donde los ocupantes hacen actividades aeróbicas o baile, o en un entrepiso con juegos mecánicos para niños donde estamos corriendo detrás de los chicos y digamos la atención está centrada en otra cosa. Entonces, ¿qué umbral de percepción considero válido para mi diseño? En términos generales, las deformaciones están expresadas en función de la potencia cuarta de la luz a salvar, por ejemplo para una viga simplemente apoyada, e inversamente proporcionales a la potencia tercera del espesor de la viga o losa en el momento de inercia. A modo de ejemplo, en el Código ASI 318-2005 o en nuestro reglamento, se sugieren límites para el control de flechas o deformaciones en función de la luz, elevado a la primera potencia, por ejemplo L sobre 480. Surge de esta tabla esas limitaciones del Código ASI 318-2005 o de nuestro reglamento, pero este tipo de límites, que lo vimos en la clase de deformaciones y control de deformaciones, no nos garantiza el confort. Frente a ciertas actividades tales como el baile o el movimiento rítmico de personas o bien la acción dinámica de equipos pesados, pueden generarse eventualmente la duda sobre si las vibraciones van a generar un malestar o no sobre el usuario. En tal caso podemos recurrir a la expresión aproximada que nos brinda la bibliografía sobre cómo estimar la frecuencia natural de un piso, con F igual a una constante 0,18 por la raíz de G, aceleración de la gravedad en milímetros segundo al cuadrado, sobre delta IS, que es la deflexión, la deformación estática inmediata, ¿sí?, instantánea, en milímetros, en el centro del piso debido a las cargas que se esperan estén presentes cuando éste vibra.
Actividades tales como el bailar o hacer ejercicios rítmicos inducen perturbaciones con vibraciones de entre 2 y 4 ciclos por segundo. Si una losa o piso tiene una frecuencia natural cercana a 5 o menor, hay que estudiarla con más cuidado porque frente a este tipo de actividades puede presentar problemas. En términos generales, el posible problema es cuando la frecuencia perturbadora se aproxima a la frecuencia natural del elemento o estructura. Para equipos importantes tenemos que consultar al fabricante sobre la frecuencia perturbadora y a modo de referencia podemos buscar alguna indicación en la normativa española de hormigón estructural del 2008. La instrucción de hormigón estructural nos dice, en general, para cumplir el estado límite de vibraciones hay que proyectar la estructura para que la frecuencia natural de vibración se aparte suficientemente de ciertos valores críticos. Y aclara, las variaciones en la rigidez o en el amortiguamiento debidas, por ejemplo, a fenómenos típicos de las estructuras de hormigón, fisuración para el nivel de cargas del servicio, influyen en la respuesta dinámica de las estructuras de hormigón y dificultan su evaluación precisa. Para estructuras susceptibles de experimentar vibraciones debidas a movimientos rítmicos de personas, se sugiere que el valor mínimo del elemento estructural piso para gimnasio sea mayor, la frecuencia fundamental a 8 Hz, para salón de fiestas o conciertos sin asientos fijos 7 y para salón de fiestas con asiento fijo 3,4. E indica también que los puentes peatonales con luces entre 25 y 40 metros, con directriz recta, eventualmente vamos a ver casos que no lo son, tienen frecuencia propia similar a la de paso de un peatón andando o corriendo y por lo tanto son susceptibles de tener este tipo de problemas. Acá vemos la pasarela Solferino de París que presentó este tipo de dificultades y una referencia de la norma española de hormigón estructural sobre este tipo de fenómenos que ustedes la pueden consultar. Se han colocado amortiguadores de masa en la pasarela para eliminar este tipo de fenómenos indeseables para los usuarios. Cuando detectamos que el entrepiso puede presentar problemas de resonancia, si nos encontramos en la etapa constructiva, es posible que modifiquemos el proyecto y cambiemos ciertas dimensiones relacionadas con la estructura para modificar la frecuencia natural. Ahora, si ya se encuentra en servicio la estructura, a veces es posible aislar la fuente de vibraciones o disminuir la intensidad, tal cual vimos en la pasarela recién, en la foto. Se requiere un estudio de resonancia cuando la frecuencia perturbadora y la frecuencia natural de la estructura son relativamente semejantes. Hay elementos particularmente sensibles como las losas mixtas, steel dick, de hormigón y acero, porque tienen menor amortiguamiento, ¿sí?, frente a losas macizas de hormigón armado. Asimismo, las losas constituidas por viguetas pretensadas y capas de hormigón liviana y elementos de terminación, que pueden ser tergopor o bloques cerámicos, también suelen presentar con más frecuencia este tipo de problemas. Las vibraciones de entrepiso se caracterizan en función de la respuesta humana, como en un nivel muy básico, como las vibraciones, aunque presentes, no son percibidas por los ocupantes, o bien las vibraciones son percibidas pero no nos causan molestia. En el caso 3, la vibración molesta y causa una perturbación, y en el caso 4 es tan severa que genera malestar en las personas. Los niveles 3 y 4 tienen que ser evitados naturalmente. Como tipos de cargas perturbadoras tenemos cargas armónicas, periódicas, cargas de peatones y cargas de impulso, ¿sí? Las armónicas son inducidas en general por equipos o maquinarias en funcionamiento, las periódicas son inducidas por actividades rítmicas como el baile, ejercicios aeróbicos. Las cargas de tránsito de personas es la carga de peatones y las puntuales o de impulso son cargas de impacto que pueden ser producidas por un salto o un golpe o una caída de un objeto sobre el piso. Otra referencia factible es la norma brasilera de hormigón NBR 6118 del 2014, que nos sugiere que la frecuencia natural del entrepiso que estemos diseñando sea por lo menos un 20% mayor que la crítica planteada en la tabla que vemos, donde para gimnasios o actividades gimnásticas la frecuencia crítica es 8 Hz, para salas de danza o concierto
¿sí? 7, para pasarelas 4,5, para oficinas 4 y para salas de concierto con asientos fijos, 3,5. Recordando que la expresión de la frecuencia natural podemos evaluarla en forma aproximada de esta manera, o bien podríamos medirla mediante ensayos. Vamos a ver un ejemplo de aplicación cortito, y para cerrar el video tenemos un sistema compuesto por dos elementos totalmente semejantes, de 6 metros de lado, apoyados sobre columnas, con losas de 12 centímetros, con igual carga aplicada. La única diferencia es que las vigas de borde arriba son flexibles de 30 por 25 y abajo son más rígidas de 25 por 60. Supongamos que vamos a utilizar esas losas para un edificio de oficinas, ¿sí? F0 debería ser mayor que 5 Hz. Ahora bien, ¿por qué planteamos una losa aislada? Porque es más simple desde el punto de vista didáctico. Podríamos haber planteado un sistema de losas de entrepiso. Entonces aplicamos los dos sistemas de 6 por 6 metros, modeladas con elementos finitos tipo shell de 25 por 25 centímetros en ambos casos, con una carga aplicada de 700 kilos por metro cuadrado. Aplicamos y obtenemos la deformación elástica instantánea en el. Esa deformación inicial en la losa más flexible es de 15,97 milímetros, y en base a la ecuación que vimos podemos estimar la frecuencia natural como 4,45 Hz. Con respecto a la otra losa semejante pero con vigas de mayor rigidez, obtenemos una frecuencia natural cercana a 6, 5,92. Bueno, esta es una rápida exposición del tema. Lo pueden ampliar por la bibliografía específica, pero por lo menos mediante una herramienta tan simple como esta podemos evaluar ante una duda si estamos con frecuencias naturales de los entrepisos cercanas a las críticas en función del uso del mismo o no. Es decir, si merece el tema ser estudiado con más profundidad, o si podemos, mediante un análisis meramente aproximado, groseramente aproximado, descartar ese riesgo. Gracias por su atención, los espero en el próximo.